En los cielos de Europa y del Pacífico, escenarios de la guerra, la visión y el sonido de Spitfires y Mustang no resultaba extraña. Estos y muchos otros aviones ligeros, aunque mortíferos, combatían contra un enemigo al que poco a poco iban doblegando. Estos aparatos eran pequeños y manejables, pero conforme se prolongaba la guerra, se hicieron necesarios aviones más potentes. Un nuevo aparato surcó los cielos. Era más grande, más pesado y más poderoso. Un avión con la misma velocidad y casi tan manejable como el Spitfire, pero mucho más resistente a los daños. El Republic P-47 Thunderbolt. Águilas de guerra. Episodio 3. El Thunderbolt, relámpago, merecía tal nombre. Con un motor Pratt & Whitney de 2000 caballos era un coloso alado. Su diseñador, Alexander Cathbelly, ingeniero jefe de la Republic Aviation Corporation, sabía muy bien que para conseguir unas buenas prestaciones era necesario recurrir al motor radial más potente, el Pratt & Whitney R2800 Double Wash de 18 cilindros. Buscando mayor potencia, Cathbelly incluyó un turbocompresor en la parte trasera del fuselaje. La hélice de 4 palas tenía un diámetro de 3,7 metros, por lo que necesitaba un tren de aterrizaje alto con las ametralladoras cerca del borde. El P-47 marcó el comienzo de un largo proceso evolutivo que se inició con los primeros diseños de otro Alexander, Seversky de apellido, allá por 1933. El mismo Seversky probó el prototipo que desembocó en el P-45 del año 1935. A finales de 1939 apareció otro diseño más, el XP-47, pero los informes de los combates en Europa señalaban la necesidad de más ametralladoras y más potencia. Y entonces fue cuando Cathbelly se unió a Seversky. El prototipo del XP-47 voló por primera vez el 6 de mayo de 1941. Después de superar algunos problemas iniciales más de los previstos, el modelo de serie, el P-47B, voló en marzo de 1942. Jackie Cochran era la piloto favorita de Alexander Seversky. Después de que este rebautizara a su compañía con el nombre de Republic, Cochran siguió probando sus aviones. En 1937, cuando la mayoría de los cazas del ejército apenas alcanzaban los 320 km por hora, Cochran batió el récord de velocidad alcanzando los 489. Fue en la celebración del National Air Show. Jackie Cochran no dejaba de ganar trofeos para Seversky y la compañía se hizo muy famosa. El mismo Seversky había participado en las competiciones, pero después de un accidente dejó de hacerlo.
Se introdujo una modificación en el diseño, adelantando el motor 20 centímetros para mejorar la estabilidad. El avión resultante se denominó P-47C. A principios de 1943 se empezó a fabricar el P-47D, en el que se había mejorado la instalación del turbocompresor, dotándole también de más protección, más armas y munición y una cúpula en burbuja. Otras versiones incorporaron una espina antes del empenaje. En aquel momento, la producción aumentaba rápidamente. Había 3 fábricas construyendo estos aparatos. La planta principal era la de Farmingdale. Había una nueva en Evansville, Indiana, y por último, la Curtiss-Wright Company, cuyos aviones fueron designados P-47G. Aunque los diseñadores del P-47 pensaron en todo, fallos ocasionales hicieron que los pilotos improvisaran técnicas de vuelo poco corrientes. Si al tren de aterrizaje le costaba salir durante la aproximación, para lograr desplegarlo, los pilotos alabeaban un poco. Conforme aumentaba la popularidad del P-47, iban apareciendo nuevas versiones. Durante la producción de la serie D se incluyó un ala universal capaz de llevar depósitos auxiliares de combustible, bombas o cohetes. Se reforzó la panza para colgar depósitos o bombas más pesados y se adoptó una hélice de palas anchas. En total se produjeron 12.602 aviones de esta versión, más que de ninguna otra. La Luftwaffe sobrevolaba los cielos de Europa en el momento en el que el P-47 hizo su aparición. El versátil y mortífero Thunderbolt fue enviado allí en gran número y en todos los teatros operativos obtuvo muchos éxitos. Los pilotos de la Luftwaffe presentaron dura batalla a los aliados, pero ahora estos, como poco, les igualaban en poderío. El curso de la guerra en Europa empezaba a cambiar. La primera operación sobre Francia se realizó el 8 de abril de 1943. A pesar de los fallos que todavía seguían aquejando al avión, los pilotos del P-47 se habían acostumbrado a su robustez, velocidad y poderoso armamento. Debido al continuo desarrollo de los depósitos auxiliares, los pilotos aprovecharon su radio de acción cada vez mayor y a la vez desarrollaron tácticas para aprovechar su gran velocidad. Las primeras misiones de los Thunderbolt fueron escoltas a gran altura y barridos de caza. Sus pilotos advirtieron pronto que su avión picaba más rápidamente que los de la Luftwaffe, incluso que cualquier otro caza aliado, lo que les permitía abandonar el combate cuando lo deseaban. En el momento de la aparición de los Thunderbolt en Europa, los cazas monoplaza con motor radial eran escasos. El único era el Focke-Wulf 190 alemán. Para evitar confusiones durante el combate, la carena del motor del Thunderbolt fue pintada con bandas blancas y el empenaje con bandas negras. Se da la señal para que un escuadrón de Thunderbolt salga a volar. Lo que en tiempos de paz parecería una competición deportiva, tiene un significado muy diferente para estos pilotos. Se combate sobre los cielos de Alemania y los P-47 tienen prisa por unirse a la refriega. Volando en formación, se dirigen a un combate que podría costarles la vida. Ese pensamiento está siempre presente en sus mentes, pero tienen una misión que cumplir y sus compañeros necesitan su ayuda.
Los Thunderbolt recién llegados se unen a la batalla contra la Luftwaffe. En esta etapa de la contienda, los aviones alemanes habían sufrido ya grandes pérdidas por parte de los Spitfire y los Hurricane británicos. Ahora los norteamericanos se incorporaban al combate y las pérdidas alemanas tanto de aviones como de pilotos aumentaron considerablemente. La dureza de sus ataques continuaba, pero sus éxitos empezaban a escasear. Ya no podían mantener el dominio de los cielos del continente, ni siquiera de los cielos alemanes. Los aliados utilizaron todos sus recursos contra Alemania. El B-17 y el B-24 fueron entonces los responsables de infligir los mayores daños, pero la Luftwaffe interceptaba a los bombarderos cuando descargaban su arsenal de bombas, pues estos majestuosos aviones resultaban un blanco fácil. Llegando justo a tiempo, los P-47 ofrecieron protección a los B-17 contra los cazas alemanes. Aunque los bombarderos norteamericanos estaban artillados, no podían superar en sus maniobras a los veloces Messerschmitt de la Luftwaffe. Para realizar con éxito su misión, necesitaban la protección de los Thunderbolt. Mientras la guerra proseguía su marcha en Europa, los estadounidenses luchaban contra los japoneses en el Pacífico. Para preparar las incursiones aéreas contra Japón, los aliados invadieron las islas de Saipan, Guam y Tinian, cuya proximidad al territorio metropolitano nipón las hacía idóneas como bases aéreas. Los bombarderos pesados que combatieron contra Japón necesitaban largas pistas y después de tomar las islas, los ingenieros aliados se dispusieron a construir grandes bases aéreas. Las tareas de escolta de los P-47 incluían el apoyo a los bombarderos que partían de estas islas, y por ello se asignaron un gran número de Thunderbolts a los portaaviones del Pacífico. No estaba previsto que volvieran a posarse sobre ellos, por lo que no fueron provistos con ganchos para el aterrizaje sobre cubierta.
En ausencia de pistas de despegue, los P-47 eran lanzados por medio de catapultas. Se les disparaba literalmente fuera de la borda. Con su potencia no les resultaba difícil salir al aire. La versión P-47D montaba un motor de 2.800 caballos y alcanzaba la velocidad de 697 km por hora. Modelos posteriores alcanzaron los 725 km por hora. Una vez en el aire, tenían un radio de acción entre 2.000 y 3.800 kilómetros, dependiendo de los depósitos auxiliares que llevaran. Su techo para todas las versiones era de 12.800 metros. Después de aterrizar, los Thunderbolt no tenían que esperar mucho para participar en la siguiente misión. Antes del combate, los mecánicos se aseguraban de que los aviones estuvieran repletos de munición. Al igual que el resto de los sistemas, la instalación del armamento hacía que este resultara potente, accesible y práctico. El armamento que se podía instalar en el P-47 era abundante y fácil de montar. Al principio, el diseño de los soportes de los cohetes fue deficiente y en ocasiones carecían de precisión, pero tales problemas fueron resueltos rápidamente. El P-47 estaba armado con 8 ametralladoras M53 de 12,7 milímetros, con 267 cartuchos cada una. Modelos posteriores aumentaron la dotación a 425 cartuchos. La carga de bombas era de 1.130 kilos, pero en los nuevos modelos se llegó a los 1.360 kilos y 10 cohetes de 12,7 centímetros. En una imagen tomada por los mecánicos del Thunderbolt se pueden apreciar claramente los miles de proyectiles ocultos en las alas. Por supuesto, el P-47 era una máquina de guerra fantástica. Podía disparar con una asombrosa cadencia de fuego y con gran precisión. En Saipan, los P-47 fueron los primeros en emplear una nueva arma, el napalm. Utilizando depósitos auxiliares como contenedores, las bombas de napalm se fabricaban in situ. Se bombeaba una mezcla de napalm y gasolina a los depósitos y se les instalaba un detonador. Los Thunderbolt tuvieron una participación muy importante en la campaña de Saipan, así como en las de Guam y Tinian. Los combates en Saipan se desarrollaron durante las primeras semanas de julio de 1944. Los P-47 realizaban un corto recorrido entre sus bases y el frente de batalla para dar soporte a las tropas de tierra.
Aunque los japoneses de Tinian opusieron una dura resistencia con todo lo que tenían, sus esperanzas de victoria eran escasas. Los Thunderbolt se habían adueñado del cielo y apenas tenían oposición, atacando a placer a una guarnición extenuada. Con la fuerza del número y de la potencia de fuego a su favor, los P-47 despacharon eficientemente al enemigo en un asalto combinado. La victoria estaba asegurada cuando los Thunderbolt arrojaban su carga de napalm contra los japoneses. La intervención de los P-47 en el Pacífico resultó devastadora para Japón y precisamente por su eficacia fueron llamados para intervenir en todos los frentes de la guerra. Esta es una pequeña región de Italia. Allí, el P-47 se aseguró un lugar destacado en la historia. En la isla de Córcega, la vida de los pacíficos isleños se había visto interrumpida por la entrada de Italia en la guerra. Con las primeras luces del alba se levantaban los hombres del 57 Grupo de Caza. Ahora la isla es suya y se preparan para realizar las rutinas de costumbre. Córcega resulta acogedora para estos hombres que han hecho de la isla su hogar. Tranquilamente se dirigen por la mañana a preparar el ineludible combate que les espera. Hoy será un día más, como el de ayer y probablemente como el de mañana. El teniente coronel Will Wyman se instaló en este remolque abandonado por un general italiano. Wyman, a sus 24 años, es el jefe de su escuadrón. Antes vivía en Louisville, Kentucky, pero su nuevo hogar le resulta confortable y tiene todas las comodidades modernas. Los norteamericanos comparten la base con los franceses. Aunque su conversación no es muy fluida, se llevan bastante bien. Ambos ejércitos perdieron un hombre ayer. Por eso las banderas ondean a media asta. Esto les recuerda que a pesar de que el lugar es agradable, viven en una base de campaña y el peligro les acecha. El 57 Grupo de Caza permanece estacionado en la base aérea de Alto, donde tiene 3 escuadrones. La pista de aterrizaje es una malla metálica de 45 metros de ancho por 1800 de longitud. El nombre en clave de la torre es Bismarck. Este es el comandante del grupo, el teniente coronel Archie J. Knight. Los pilotos del 65 Escuadrón se reúnen para recibir instrucciones. La sesión es formal, corta y precisa. Los hombres se sientan sobre una caja de armamento y reciben su equipo de supervivencia, que incluye dinero del país e instrucciones para volver a sus líneas. Ahora les dan toda la información precisa sobre su objetivo. A lo largo de la parte más montañosa de la península italiana se encuentra la llamada Línea Gustav, donde la ofensiva aliada se ha estancado. Los aliados quieren emplear sus Thunderbolts para atacar la retaguardia enemiga y debilitar las posiciones alemanas. Para ello, lo mejor es cortar sus líneas de suministro que llevan soldados, combustible, municiones y comida hacia el sur. El plan es llamado Operación Strangle, Operación Estrangulamiento. Italia tiene una intrincada red ferroviaria que constituye una de las herramientas fundamentales de los alemanes. La usan para transportar suministros por toda la península. Los creadores de Operación Strangle trataban de impedir que sus enemigos se valieran de dicha red ferroviaria. El 65 Escuadrón carretea hasta el área de dispersión. Su misión es muy concreta y por eso van repletos de municiones y combustible. Los aviadores están ansiosos por despegar. Algunos de ellos no regresarán,
pero son muchos y cada uno de ellos tratará de causar todo el daño posible a la red de abastecimiento enemiga. El mecánico jefe revisa cuidadosamente cada avión. Por razones obvias, los pilotos deben tener buena visibilidad. Limpiar la cúpula de los aviones requiere poco tiempo y esfuerzo y, sin embargo, puede salvar la vida de un hombre. Un exhaustivo examen de cada sección del avión reduce el riesgo de errores en los sistemas durante el combate. De nuevo, el mecánico jefe no deja nada al azar. Para los pilotos, independientemente de su rango, lo que importa es la experiencia en combate. Salvo a los veteranos, a todos se les considera novatos. Se les llama Sprox, chicos, y siguen siendo Sprox hasta que realizan unas cuantas misiones. Después de haber aprendido algunos trucos, ya se les llama Sports, buenos chicos. Cuando ya han sobrevivido al menos en 50 o 60 misiones, se les asciende a Old Sport, veteranos. Los mejores pilotos como Gil Wiman son conocidos como wheels, ruedas. Nadie sabe por qué. Los wheels son distinguidos por el dibujo de una rueda en el timón de su avión. El comandante Richard Hasinger de Tucson, Arizona, se sienta en la cabina. Ha participado ya en 179 misiones. El mecánico jefe no puede acompañarle, pero el piloto le informa de la misión. No es nada nuevo. Estos dos hombres han estado juntos durante mucho tiempo y se han hecho amigos. Un poco de conversación antes de la misión ayuda a calmar los nervios. Aunque están preparados para despegar, todavía no lo harán. Tienen 5 minutos para ordenar sus ideas, una medida muy conveniente. Todo lo que haya que hacer debe hacerse ahora, en tierra. Una vez estén en vuelo dependerán de instintos y reflejos que pueden ser refrenados por un pensamiento inoportuno. Sus recuerdos y deseos personales deben quedar a un lado cuando inician el vuelo. Han de estar plenamente concentrados. Here, hold this till I get back. El despegue siempre resulta duro. El Thunderbolt es un avión pesado. Un P-47D a plena carga pesa entre 6.800 y 8.000 kilos. Por delante les espera una pista de malla de 1,5 kilómetros de longitud. Cuando el Thunderbolt llegue a la torre, a media pista, ya no podrá volverse atrás. El avión no se detendría antes del final de la pista. Los dos primeros despegan, Wiman y Gustafsson. La segunda pareja acelera, Goss y Burgess. Los siguientes son Bandor y Richardson. Smith y Atwood. Hickok y Morrow.
La última pareja, Eastwood y Hasinger. El escuadrón ha despegado. Vuelan sobre Córcega, después sobre el mar. La península italiana está a solo 100 kilómetros al este. Después tendrán que volar 240 kilómetros por detrás de las líneas alemanas. El escuadrón se dirige hacia el norte, dejando atrás un castillo sobre un acantilado. Sección líder. Sección roja. Sección negra. Todos los pilotos se han unido ya en formación siguiendo al líder. Él es el que se encarga de la navegación. Cuando él vira, los demás viran. Punta de ala con punta de ala. Cuando él asciende, los demás ascienden, siempre en formación cerrada. Los Thunderbolt llevan cámaras a bordo para que la acción quede grabada. Una detrás del piloto mirando hacia adelante. Y otra hacia atrás debajo del ala. Dentro del ala sincronizada con las ametralladoras. En el alojamiento de las ruedas. Y en el panel de instrumentos fotografiando al piloto. El escuadrón adopta una formación suelta, un avión detrás de otro. El líder inicia el descenso. El resto de la sección le sigue a intervalos de 2 segundos. El P-47 no lleva visor de bombardeo. El piloto confía en su destreza para acertar en el objetivo. Se guía por las explosiones de los aviones que le preceden. Ya han alcanzado un puente. La sección líder se reagrupa en altura. La sección roja se une a ella. Un fallo. Otro fallo. Blanco. La sección negra toma posiciones. Con una ráfaga de fuego se alcanza el objetivo. El escuadrón ha agotado sus bombas, pero todavía le queda mucho combustible y munición.
Se dirigen hacia tierra en busca del siguiente objetivo. Encuentran las vías que usan los alemanes para el transporte de tropas, comida, municiones y combustible. Destruir las líneas de abastecimiento del enemigo es fundamental. Siguiendo el curso de los ríos, los pilotos de los P-47 destruirán todos los puentes ferroviarios que encuentren, imposibilitando que los alemanes transporten refuerzos hacia el sur, al menos por tren. Después de seguir las líneas hasta divisar el convoy, el escuadrón de Thunderbolt ataca. Apuntan primero a la máquina, así frenarán el tren y será un blanco más fácil. A continuación, los vagones. Probablemente lleven suministros. Las explosiones indican que llevaban municiones. Ahora el enemigo no podrá utilizarlas. Con todas las líneas de ferrocarril del sur fuera de servicio, los alemanes tendrán que utilizar las carreteras, y allí se dirigirán los Thunderbolts. Un avión ha sido derribado. No tiene sentido apagar el fuego. El piloto está muerto. En situaciones como esta no se puede hacer nada. El personal de tierra se siente impotente. Muchos pilotos infortunados han perdido la vida combatiendo por su país y muchos más tendrán que morir antes de que la guerra concluya. La mayor parte del escuadrón sigue intacta. Han destruido trenes de suministros y ahora están atacando edificios enemigos. No hay civiles en esas casas. Lo demuestran los vehículos militares enemigos aparcados en el exterior. Una deflagración confirma que ese edificio era un depósito de municiones y explosivos. El escuadrón regresa a su base. La historia demuestra que en el campo de la aviación militar no ha existido nunca un caza tan fiable como el P-47. Los que lo pilotaron en combate lo conocían como el irrompible y lo defendieron como el avión que puede hacer cualquier cosa. También fue conocido como The Jack, la jarra, aunque algunos creyeron erróneamente que el apodo provenía de Juggernaut, gigante. El P-47 regresaba con frecuencia repleto de agujeros y con las alas y las superficies de control hechas jirones. En una ocasión, un piloto de Thunderbolt, el teniente Chiswood, chocó contra una torre de acero después de atacar un tren en la Francia ocupada. En la colisión perdió más de 1 metro de un ala, pero siguió volando y volvió a Inglaterra.
Los P-47 de la Operación Strangle destruyeron completamente las líneas de abastecimiento alemanas e italianas. Esta operación puso en grave peligro la capacidad de combate fascista y aseguró al Thunderbolt un lugar en la historia por su valiosa contribución al poder aéreo de los aliados. Mientras la guerra proseguía y el P-47 continuaba sus incesantes ataques contra las posiciones alemanas, se introdujeron modificaciones en el avión. Cierto número de Thunderbolts fue vendido a la Unión Soviética y a otros países como Brasil y México. Las versiones posteriores a la D fueron principalmente experimentales. La XP-47E y la XP-47F entre ellas. La primera modificación fue aplicada a la última célula del P-47B, completada en 1943. Se le añadió una cabina presurizada. La designación XP-47F fue aplicada a un único P-47B, al que se le incorporaron alas de flujo laminar para hacer pruebas. La última versión del Thunderbolt fue el P-47N, la más grande y pesada de todas. Fue diseñada para las operaciones del Pacífico, dotándola de un mayor radio de acción. La mayoría de las misiones realizadas desde Córcega fueron con el P-47D, que fue la versión que más actuó en los cielos europeos, incluido el de Córcega. Para los pilotos y mecánicos de la base de Alto, en Córcega, la guerra se prolongaría todavía durante algún tiempo. Siguieron realizando misiones sobre Italia y causaron grandes daños al enemigo.
Muchos aviadores pasaban su tiempo libre escribiendo cartas a sus familiares y amigos. Otros se sumergían en la lectura de libros y revistas, pero esas distracciones no podían hacer olvidar el horror de la guerra. Mientras se relajaban sobre las olas junto a una mascota, tratando de alejar los malos recuerdos, la siniestra faz de la muerte resurgía de entre sus más oscuros pensamientos. Sin embargo, las misiones aéreas cargadas de adrenalina eran la mejor distracción para los aviadores. Entonces no disponían de tiempo para echar de menos su hogar o sus seres queridos. Toda su atención se centraba en el combate. Atacar las pistas de la Luftwaffe proporcionaba a los pilotos la oportunidad de ejercitar al máximo sus habilidades. Después de destruir sus objetivos y de vuelta a la base, los pilotos reducían la velocidad y se separaban para aterrizar de 20 en 20 segundos. A continuación bajaban el tren de aterrizaje y realizaban la aproximación. Mientras la segunda sección se reagrupaba, la siguiente daba una nueva pasada. Esta es la única parte del vuelo que pueden ver los mecánicos. Ansiosamente buscan a sus pilotos, pero esta vez no tienen de qué preocuparse. La operación ha sido un éxito. Los alemanes están casi sin reservas. Ahora los aviones pueden atacar a las fuerzas de tierra. A lo largo del mes de mayo de 1944, las fuerzas aliadas continuaron sus ataques contra los alemanes, forzándoles a abandonar Roma y a instalarse en posiciones más vulnerables al norte. El 4 de junio de 1944, Roma fue liberada y las tropas aliadas prosiguieron su avance. Mientras las fuerzas terrestres avanzaban hacia el norte, hacia Roma, pudieron comprobar el daño que los Thunderbolt habían ocasionado al enemigo. En la base de Alto, los pilotos celebraron la victoria conseguida sobre tan duro adversario. El P-47 había cumplido su misión. Everybody have a good time.